esta charla, que además, aparte de charla, tienen preparado una serie de sorpresas, que eso es lo que le da juego a este tipo de actividades. Bueno, cuarta charla del ciclo Viernes Feministas, que a partir de ahora sí que va a haber algún viernes más, pero se va a cambiar por agenda esto del tiempo. Entonces, esta parte vamos a hablar sobre urbanismo, que tiene que ver el urbanismo con el feminismo. Pues que nos van a contar ellos, que son tres arquitectas fantásticas, Altici y Álvaro también como arquitecta. Empezando por mi izquierda, Teresa Angulo Rodrigo, Raquel Villarzabala y Álvaro Foncea Román. Los tres tienen algo en común, y es que dicen que para ellos comparten entre ellos un especial interés por el derecho a la ciudad inclusiva, amable y democrática. Esto es como una pista para entender qué es esto del urbanismo con perspectiva de género. Todo esto se engloba en una figura que es Jane Jacobs, esto en inglés, Jane Jacobs, que, bueno, pues, que es una mujer que fue muy influyente en el siglo XX en cuestión de urbanismo, puesto que era una mujer, aparte de mujer en el siglo XX, arquitecta, etcétera, 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 era una mujer que ponía en el centro a la persona, en el centro de la ciudad, y en función de la persona pues diseñaba la ciudad. Hay un libro, que lo voy a leer, hay un libro que se titula La muerte y la vida de las grandes ciudades americanas, que es un libro más influyente. Este libro está en la Biblioteca Pública de La Rioja, con lo cual no tenéis excusa para ir una tras otra a buscar ese libro, porque es muy interesante y describe muy bien su trabajo. Aparte hay otro documental sobre, bueno, en el que aparece también su trabajo, Citizen Jane, y está en Filmin, esto de las cadenas privadas, Filmin, y también en YouTube. Y nada más, que os dejo con ellas y que disfrutéis de la charla, a ver si entre todas pues nos ponemos más en el centro a las personas y diseñamos y pensamos en función de ellas. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Deciros brevemente, bueno, yo os hablaré un poco lo que es una introducción sobre el urbanismo con perspectiva de género. Luego os hablará Teresa sobre Jane Jacobs y finalmente Álvaro mirará la ciudad de Logroño con las gafas de Jane. Para, en la segunda parte, pasaré a explicaros brevemente qué es un paseo de Jane, que es lo que tenemos pensado hacer para mayo, y con vosotros hacer una dinámica para que nos ayudéis a enfocar este paseo, ¿no? Pero algo sencillo y bueno, esperemos que os guste. Antes de nada, previo a hablar lo que es urbanismo con perspectiva de género, me gustaría introduciros un poco lo que son el origen de nuestro urbanismo actual. Deciros que el urbanismo surge como disciplina a finales del siglo XIX con la explosión de la ciudad industrial, pero que cabe señalar los tratados de mediados de la primera mitad del siglo XX de Le Corbusier. Porque estos tratados son muy influyentes y los podemos incluso ver reflejados en la planificación actual. Digamos que para Le Corbusier, todas las personas teníamos unas necesidades universales. A esta persona que él englobaba, estaba enmascarada dentro de una figura de un hombre, de una edad mediana edad, de una edad reproductiva, de una clase social media alta, y motorizado. Esta persona tenía unas necesidades, él consideraba que tenía unas necesidades universales, que eran dormir, trabajar, divertirse, comprar y circular. Esto nos viene a dibujar más o menos, a trazar una ciudad sectorizada y muy ordenada, lo que podemos decir que es el origen de la zonificación. La zonificación es pensar en diseñar una ciudad por áreas destinadas a usos. Aquí usos residenciales, aquí oficinas, aquí industrial, de manera que tenemos pues eso, una necesidad de circular en coche y que está reflejando claramente que se basa en unas necesidades
muy relacionadas con lo que viene a ser el trabajo productivo. El trabajo reproductivo es aquel que es el trabajo remunerado, que se enmascara, o sea, que se desarrolla en la vida pública. Y en contra del trabajo, o sea, olvidando por completo lo que es el trabajo reproductivo. ¿Qué es el trabajo reproductivo? El trabajo reproductivo es el trabajo de los cuidados, el cuidado del hogar y de las personas. Es el trabajo no remunerado, que se desarrolla en el ámbito privado, pero lo ejecutamos en el espacio público y privado. Digamos que son las tareas de nuestra vida cotidiana. Todo esto que os he venido a contar nos refleja que el urbanismo no es neutral género, porque generalmente, o sea, porque hasta ahora, prácticamente hasta ahora, ha sido diseñado, promovido y construido por hombres, ha sido teorizado en función de unas necesidades de los hombres y finalmente es teorizado y divulgado en las universidades por los hombres. Porque, salvo pequeñas excepciones, la mujer no se incorpora a esta profesión hasta finales del siglo XX. Pero bueno, quiero definir también qué es género, aclarar que género es una construcción sociocultural, son los roles que cada sociedad asigna al hombre y a la mujer, es decir, son aquellos comportamientos, atributos que digamos que la sociedad considera que son correctos para el hombre y para la mujer. Por eso, de aquí, o sea, un poco en el vacío que nos queda surge el urbanismo con perspectiva de género, que trata de poner en el primer plano, o al menos en igualdad de condiciones, el trabajo reproductivo que el trabajo productivo. El urbanismo con perspectiva de género lo que pretende es garantizar el acceso por igual para todas las personas del espacio público. Es decir, considerando toda la diversidad, atendiendo a las personas en cuanto a su diversidad de edad, de identidad sexual, de clase social, de diversidad de capacidades. Es decir, se trata de diseñar desde la diversidad para garantizar la igualdad de acceso y condiciones. Para ello, el urbanismo de género, con perspectiva de género, pues se enfocará en unos ejes principales que brevemente os voy a explicar. En cuanto a los espacios públicos de relación, el urbanismo con perspectiva de género trata de garantizar la autonomía y la socialización de todas las personas, atendiendo a la edad y a las diversas capacidades. Esto es muy fácil si lo entendemos desde el urbanismo accesible, pero bueno, no os voy a explicar brevemente, pues decir, ¿no?, la importancia que tienen que unos árboles, o sea, que unos bancos estén bien sombreados para poder sentarse en ellos en un recorrido o garantizar un disfrute del espacio, ¿no? Es importantísimo disponer de los equipamientos para desarrollar nuestra vida cotidiana. Los equipamientos pues, son aquellos servicios que necesitamos para desarrollar nuestra vida reproductiva. Estos equipamientos deben estar entretejidos en el espacio público, de manera que podamos hacer recorridos con tiempos útiles. No hay mayor pérdida de tiempo que hacer un recorrido para desarrollar una única función. Creo que debemos pensar las ciudades como se deberían pensar las ciudades como una gran cebolla con muchas capas, todas muy iguales y muy diversas a la vez. Es decir, que se deben ser iguales en importancia y muy diferentes en cuanto a usos, a usuarios y a usuarios y a tiempos de actividades en ellos, de tal manera que se garantice, como diría James Jacobs, una danza urbana constante. Estos equipamientos además garantizarán nuestra calidad de vida, porque son estratégicos para tejer redes sociales, para generar intercambios y para generar calles activas y vivas. Acompañado de todo esto está la movilidad.
el modelo de movilidad de nuestra ciudad determinará el acceso que tendremos o no al empleo, a los servicios, al equipamiento, incluso a realizar nuestra vida cotidiana, o sea, nuestro ocio y nuestras actividades culturales. Como hemos visto, o sea, si nos basamos en los primeros tratados de Le Corbusier, que vemos una ciudad que da importancia prioritaria al coche, vemos que si le damos la máxima importancia al coche, estamos discriminando al gran porcentaje de la ciudadanía. En cuanto a edad, niños, niñas, gente joven, gente más mayor, con diversidad de capacidades, con diversos poderes adquisitivos, y está demostrado que el gran porcentaje de las mujeres tampoco utilizan el coche. Para desarrollar nuestra vida reproductiva, que todavía sigue cayendo fundamentalmente en las tareas de las mujeres, no utilizamos el coche, puesto que perderíamos demasiado tiempo en aparcar. Se hacen recorridos poligonales, en lugar de pendulares, de ir de nuestra casa al trabajo, del trabajo a casa. Para garantizar un modelo de movilidad accesible para todos, debemos pensar en un transporte público con unas frecuencias y unas paradas adaptadas a la vida cotidiana, seguro y accesible. Debemos garantizar una mezcla de usos en la ciudad. Debemos pensar en favorecer los recorridos peatonales o en bici, evitar el uso obligatorio del coche, usar la participación para entender las necesidades y dar soluciones a los vehículos privados en la ciudad, bien así como pueden ser aparcamientos disuasorios en la periferia apoyados de transporte público. No debemos olvidar también que seguir construyendo ciudades expansivas es insostenible, porque no hay vida si seguimos ocupando el territorio, no hay vida si seguimos contaminando el aire, no hay vida si nos comemos el tiempo. Otro de los ejes principales es la seguridad. Los estudios demuestran que el grado de seguridad determina la capacidad de movilidad fundamentalmente de las mujeres, ¿no? Porque son ellas somos nosotras las que mayor percepción de inseguridad tenemos en cuanto a uso, a juegos y a recorridos. La capacidad de seguridad está vinculada, o sea, la percepción de seguridad, que es una percepción, está vinculada a la capacidad que tenemos de apropiarnos del espacio y adquirir autonomía. Para mejorar esta percepción será fundamental fijarnos en garantizar la iluminación de las calles y en diseñar espacios que no evitar, por ejemplo, las vallas, los escondites, en definitiva, los rincones inaccesibles y escondidos. Pues, los factores espaciales que colaboran con la percepción de seguridad son la visibilidad, la claridad y la alternativa de recorridos, la variedad de usos y actividades y la presencia de gente diversa, es decir, calles muy vivas. Otro de los ejes principales es la participación, porque es imprescindible para comprender y visibilizar lo que ocurre en el espacio y para poner sobre el papel la experiencia de las mujeres en su vida cotidiana. Entendemos que se entiende, ¿no?, que la participación debe ser interdisciplinar y transversal, que esté siempre presente y vinculante, desde la diagnosis y la planificación hasta la evaluación final. No me voy a poner a explicar lo que es la participación porque no tengo mucho tiempo, pero sí que me gustaría aclarar que no es un proceso rápido, no es un mero trámite burocrático, no es una simple encuesta, ni es votar sobre un diseño u otro o sobre un proyecto de arquitectura u otro. Que se debe evitar la opinión sin información, tiene que ser formada e informada, que prevalezcan los intereses individuales frente a los colectivos y debe ser transparente, entre otras cosas. Y finalmente, algo fundamental es
garantizar la presencia simbólica de la mujer en la ciudad. Es muy importante reflejar la importante tarea que la mujer ha hecho por esta sociedad. Y una de las maneras más sencillas, inmediatas, es poner nombres femeninos a las calles, a los espacios, a los equipamientos y explicar la labor que ellas han hecho. Porque, bueno, al final y al cabo, la carencia de figuras femeninas nos revela que existe un orden androcentrista que se reproduce en una falsa neutralidad. Y a continuación, os doy paso a Teresa, que nos hablará de Jane, que es un referente en cuanto al urbanismo como perspectiva de género. Bueno, os voy a explicar brevemente quién es Jane Jacobs y vamos a intentar entender la situación en la que todo esto se produjo y por qué es tan importante el trabajo de esta mujer. Jane Jacobs nació en 1916 en Pensilvania y se mudó con su hermana a Nueva York. Ella no era arquitecta, que Elena se ha equivocado, ella era periodista. Pero era una periodista que sabía mirar más allá de los planos. Era una persona muy intuitiva, que tenía una capacidad pues de ver lo que sucedía muy especial. Y bueno, al principio, como todos los jóvenes, empezó a trabajar para otras personas, pero enseguida empezó a conseguir encargos que hacía ella. Entre otras cosas, a modo de anécdota, que seguramente servirá para ver por qué acabó en esto, una de las primeras cosas sobre las que escribió, por ejemplo, ella se dio cuenta de que en las alcantarillas de Nueva York de 1900 había una serie de patrones diferentes que se correspondían a diferentes situaciones. Bueno, pues una persona que era periodista y se fijaba en las tapas de las alcantarillas. Debido a esta manera de ser, y a la capacidad de comunicar que tenía, se la llamó desde las administraciones públicas para que de alguna manera actuara de nexo entre el trabajo que hacía la administración pública a nivel urbanístico, como de traductora, ¿no? Un poco para el resto de la sociedad. Entonces ella estaba metida dentro de los grupos de planificación, ella se codeaba con los arquitectos, con los altos cargos que tomaban las decisiones en las ciudades. Y bueno, al principio se limitaba a transmitir lo que ahí sucedía, pero de repente se dio cuenta de que todo ese urbanismo del que hablaba Raquel, ¿no? El urbanismo moderno, aquellas ideas de Le Corbusier, pues que se estaban aplicando y no funcionaban. Y se aplicaban cada vez más y no funcionaban. ¿Qué pasaba en Nueva York? Pues, por otro lado, teníamos a Robert Moses, que era el defensor y el promotor, entre otras cosas, del Regional Plan que se publicó en 1929 y que, bueno, que al final repasaba las ideas de Le Corbusier en cuanto al culto del automóvil, la desvalorización de los centros urbanos, la preferencia por las torres altas, la zonificación, y para ello, claro, nos encontramos en un Nueva York en la década de los años 30, después de la crisis, una ciudad superpoblada, con muchas enfermedades. ¿Y cuál es la solución a estos problemas? Demolición sistemática. Barrio que no cumplía un poco estas características de la ciudad moderna, bueno, pues borrón y cuenta nueva. Lo tiro todo y hago mis torres. Él lo denominaba tejido canceroso. Con lo cual, ¿qué pasa? Tengo unos obstáculos, ¿no? Si quiero hacer borrón y cuenta nueva, cojo este barrio, me lo cepillo y hago otra cosa nueva. Entre otras cosas, hay personas que viven ahí, pero eso no es un problema. Él simplemente se limitaba a contestar que esa gente estaba mal informada y los echaba. Robert Moss fue el promotor de más de 500.000 de desalojos de personas en barrios como el Bronx o el noroeste de Manhattan. Él decía que lo hacía por el bien de la construcción, del bien de la construcción y sobre todo porque era la manera de limpiar los barrios pobres. Otro de los problemas que hay cuando uno quiere llevar a cabo este tipo de proyectos tan grandes son los obstáculos financieros, pero eso no era un problema para Robert Moss. Robert Moss
de la gente que tomaba las decisiones en Nueva York en esa época, y había una gente que se denominaba autoridad pública, y él, sin ningún tipo de problema, creó hasta 12 autoridades públicas independientes dirigidas por él, que eran las que administraban la construcción y el mantenimiento de todas estas autopistas, todos estos puentes que él construía, con lo cual no tenía ningún problema, hacía y deshacía lo que consideraba, y además luego también llevaba la gestión de todas esas autopistas, y con esos cobros tenía dinero para nuevos proyectos, y así sucesivamente. Otro de los problemas, obstáculos topográficos, pues lo que ahora llamamos análisis de impacto ambiental y esas cosas que vamos así como con cuidado con nuestra tierra, pues en aquel momento no era problema. Habiendo ingenieros y habiendo pasta, no hay ningún problema. Eso nunca ha sido un problema. Y esta frase que me encanta de Robert Moss: cuando actúas en una metrópoli sobreedificada tienes que abrirte camino con un hacha de carpintero. Es brutal, ¿no? Esa era su mentalidad, y tampoco nadie le paraba los pies. Pero bueno, de momento él estaba actuando en la periferia de Manhattan. Pero ¿qué pasó cuando de repente quiere actuar en el centro? Concretamente, la primera actuación más polémica, en la que empezó a haber muchísimo activismo, fue la de Washington Square. Era un parque que hasta ese momento servía ahí crecían los niños del barrio, era además una zona universitaria en la que los chavales se juntaban, los fines de semana había conciertos, en verano había una fuente tremenda que era una piscina para los niños, y él lo que quería hacer era eliminar el parque y que la Quinta Avenida atravesase el parque, porque así llamábamos a la zona de Nueva York que estaba debajo del parque Quinta Avenida Sur, y los alquileres valían mucho más. Claro. ¿Qué pasó? Que aquí ya la gente se rebotó. Y Jane Jacobs no fue la promotora del activismo en contra de esta actuación, pero sí era una de las que más voz tenía, y evidentemente pues la que a más gente llegaba. En 1958, después de más de 15 años de pelea, consiguieron detener esta actuación. Claro, Robert Moss pues se enfadó un poquito. Pero bueno, él seguía haciendo cosas, no pasa nada, yo sigo haciendo cosas. De repente plantea, bueno, aquí tenemos una imagen de la plaza en una de las manifestaciones, ¿no? De repente plantea estas autopistas, bueno, esto no sé cómo era, no sé qué es esto. Ya está, él quería integrar esas grandes vías en Nueva York, y bueno, pues a base de expropiación, y ya hemos hablado que eso no es un problema. Y esta fue la segunda actuación grande en la que se consiguió detener a Robert Moss, y fue la verdad el principio de la caída de Robert Moss. ¿Cómo? ¿Qué es? Bueno, ya hemos dicho que era una activista, pero ¿qué es lo que ella proponía? Bueno, pues Jane Jacobs escribe este libro, Muerte y vida de las grandes ciudades, en el que rescata las preexistencias de la ciudad multifuncional, compacta y densa, como estábamos hablando antes. Pues una ciudad con mezcla de usos, con una densidad equilibrada, hay que proteger el patrimonio arquitectónico, dar prioridad a los peatones, mantener la identidad de cada barrio, y bueno, vivir la calle como comunidad, ¿no? Ella decía que la mejor manera de planificar la ciudad es ver cómo la usa la gente. Buscar sus puntos fuertes, explotarlos y reforzarlos. No hay una lógica que pueda ser superpuesta por la ciudad. Las personas la hacen, y son ellas, no los edificios, los que deben caber en nuestros planes. Hablando de cómo lo hacía, cuáles son los ejes, ¿no?, que defendía Jane Jacobs, ella decía que antes de intervenir en una ciudad hay que conocerla a fondo, entenderla y aprender a vivirla. Hay que hacerse esas preguntas, pero esas preguntas no se las puede hacer un técnico. Hay que ir a la calle y hacérselas a la gente que vive en el barrio. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo usas tu barrio? ¿Qué te falta en tu barrio? ¿Qué parques son buenos? ¿Por qué te gustan y por qué no? Esto varía. No tiene las mismas necesidades una persona mayor que un chaval que quiere estar con un skate. Son ellos los que tienen que dar respuesta a estas preguntas.
y sobre todo le daba mucha importancia al trabajo que había que hacer para reducir el entramado de relaciones, de vínculos y de contactos que una ciudad genera entre sus habitantes. Ella decía que las ciudades son los vínculos entre sus ciudadanos y cómo estos se mueven. Otro de los ejes principales que defendía, que ya hemos hablado otra vez antes, es el de los ojos en la calle. Si tenemos una ciudad con diversidad de usos, y no solo con diversidad, la diversidad de usos lo que favorece es también diversidad de horarios en su uso. Tenemos que fomentar calles que se usen a todas las horas del día. Esto es muy fácil de entender. En una zona de oficinas, por la noche, está vacía, está desierta, porque nadie está trabajando a esa hora. Esas son las cosas que ella decía que hay que evitar. Si fomentamos la diversidad de usos, al final estamos fomentando unas calles en las que la gente vive, unas calles habitadas, que son seguras, porque los propios ciudadanos, los dueños de esas calles, son los que controlan la seguridad, son los que si hay una persona que ha venido, por ejemplo, desde otro barrio o desde otra ciudad, un desconocido, entre todos lo vigilan. Son los ojos en la calle los que proporcionan esa seguridad. Y bueno, en definitiva, ella entendía la ciudad como espacio de encuentro, de diálogo y de cuidados. Y como ya ha dicho mi compañera, esto es urbanismo de género, señores. Y poco más de Jane Jacobs. Hola. Vale, pues bueno, después de la introducción teórica que nos ha hecho Raquel y bueno, la figura de Jane, tan relevante para la ciudad de Manhattan y también para el pensamiento arquitectónico de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo de la actualidad, porque esto está muy vigente, vamos a pasar a centrarnos en una cosa mucho más pequeña, pero a la vez de una enorme complejidad, que es la ciudad de Logroño. Voy a poner, son 7 parejas de fotografías en las que se va a contraponer, digamos, los aspectos diferenciados que se dan dentro de la propia ciudad, ¿no? Como quieras, ¿no? Sí, sí. Volviendo a lo que decía Raquel, ¿no? De la función reproductiva y la función productiva de la ciudad, ¿no? Conviven las dos partes, ¿no? Y bueno, si tenemos una imagen que sustenta, digamos, lo que es la función productiva, la del crecimiento económico, la del progreso como ha sido entendido tradicionalmente, y desde una planificación, digamos, sin tener en cuenta la ciudadanía, sino más bien desde los despachos de urbanistas y de ingenieros, pues bueno, podría ser la circunvalación de Logroño, ¿no? Por otro lado, en esta misma ciudad pues también se dan iniciativas que tienen que ver más con las funciones reproductivas de la ciudad, ¿no? Como por ejemplo, por poner uno concreto, digamos, la iniciativa del pediuso o del camino escolar iniciado por el Caballero de la Rosa, en el cual, digamos, pues una serie de madres y padres se turnan para acompañar a los hijos al colegio como una función del trabajo reproductivo con el que vamos caminando por la vida. Otra dicotomía que también quería transmitir, digamos, podemos hablar de Logroño de cualquier otra ciudad de España, pero bueno, aquí quería contraponer también un poco la ciudad de baja densidad con una ciudad de una densidad más alta, o que una ciudad, digamos, monofuncional con una ciudad ya en la que se dan mezcla de usos, ¿no? En la ciudad monofuncional, que quizás es un concepto que hemos importado de forma masiva pues de la parte de la cultura y quizás estadounidense, es de la vivienda unifamiliar con el jardín y todo esto, bueno, que tiene su serie de ventajas, pero que también tiene unos ciertos inconvenientes, ¿no? Para desarrollar este tipo de ciudad, que se complementa muy bien con el uso del automóvil privado y con el uso de los centros comerciales,
creamos también una ciudad en la que se puede generar una escasa identidad colectiva, aparte de que es más difícil de sostener económica y socialmente y ambientalmente, ¿no? Mientras tanto, bueno, aquí he puesto un ejemplo del Campillo, pero podría ser, bueno, Logroño. Yo creo que realmente tenemos en general bastante, o sea, el tema de la baja densidad ha sido casi más expulsado a los municipios periféricos que la propia ciudad de Logroño. Pero bueno, tenemos una ciudad relativamente densa y bueno, y como ejemplo de la densidad y de la mezcla de usos, una de las zonas más interesantes de Logroño me parecen las 100 tiendas en las que, digamos, pues tenemos una densidad residencial alta y bueno, es una zona en la que puede haber lugares para el encuentro, para el juego, hay facilidad de acceso a equipamientos dotacional, o sea, de educación, de salud, de comercio, en los que, digamos, prácticamente puedes desarrollar casi una vida plena, incluso si tienes también la suerte de poder trabajar en el entorno, ¿no? Y que no dependen del vehículo privado, favoreciendo, digamos, o poniendo en primer plano la movilidad activa, ¿no? La movilidad andando o en bicicleta. Bueno, otro eje fundamental del que hablaba Raquel es el de los equipamientos para la vida, ¿no? En el caso del urbanismo que nosotros conocemos es el de las dotaciones o equipamientos pues, culturales, de salud, de educación. En este caso, bueno, simplemente he sacado un extracto de una vista aérea de una de las zonas con mayores dotaciones, bueno, pues porque a través de la historia, bueno, pues tenemos aquí en la zona centro-oeste de Logroño, pues una zona en la que tenemos colegio, instituto, centro de salud, consejerías, centro de día, a la vez rodeado de una ciudad bastante densa con bajos comerciales y en la cual prácticamente puedes realizar la vida completa, ¿no? Que lo que ha pasado, digamos, en la primera década del siglo XX es que, bueno, pues con el boom inmobiliario, pues se ha ido, la ciudad ha crecido de una forma relativamente rápida y nos encontramos, pues ahora mismo, una vez, digamos, llegado la parada de ese boom y la crisis, pues nos encontramos con unos barrios periféricos carentes de dotaciones. Aquí he puesto una foto de la parcela dotacional de los Lirios, pero bueno, situaciones parecidas podemos encontrar en el Campillo, en Val de Gastea, que quizás sean tres de los barrios más menos privilegiados en este sentido, ¿no? Vamos a esperar, perdón, bueno. Por un momento. Bueno, y sí, sin más, quiero comentar que, digamos que la normativa que utilizamos a la hora de redactar planes y tal nos obliga, digamos, bueno, y la legislación, en el cual, digamos, las plusvalías de la acción urbanística van en favor del ciudadano. Claro, nos encontramos que tenemos parcelas dotacionales, lo que no tenemos son la ejecución de esas dotaciones, ¿no? Vale, otro aspecto, bueno, digamos, esto quería ver un poco para ver cómo se ha ejercido las actuaciones urbanas dentro de los últimos años y por un lado contraponer lo que se actúa, digamos, en infraestructuras cuyo beneficiario es básicamente el automóvil privado. Bueno, he puesto aquí prototismo, es un palabra inventado. Pero bueno, me parece que es bastante simbólico porque esa rotonda, que tampoco tiene nada especial, está situada entre el eje de la calle Alfonso VI con Prado Viejo. Para permitir girar a los vehículos a la izquierda, han marcado una rotonda que permite desplazar, digamos, las circulaciones de bicis y peatones en lo que es uno de los principales ejes verdes de comunicación del Parque de San Miguel con la zona verde del Arco y el paseo de la Grajera o del propio Camino de Santiago. Por contra, las infraestructuras ciclistas no se han prácticamente tocado en los últimos años, con lo cual, a pesar del aumento de la movilidad ciclista que estamos viendo por las calles, pues no avanzan y tampoco, a excepción de determinadas
otras acciones puntuales que después veremos, pues los itinerarios peatonales pues tampoco se han trabajado mucho. Disección de ellos, por favor. Aquí, bueno, contraponer simplemente una calle convencional de cualquier ciudad, bueno, en este caso he puesto la calle Gonzalo de Berceo, en la cual quería significar que el diseño de esta calle, como de cualquier otra, digamos, tiene un reparto espacial de la misma, en el cual aproximadamente el 70% de la superficie está destinada al vehículo, mientras que el 30% está destinado al peatón. Aproximadamente, igual es un poco más difícil para el peatón. Mientras que en las ciudades densas como Logroño, aproximadamente el 70% de los desplazamientos se realizan andando y el 30% se realiza en coche, ¿no? O sea, habría que acompasar, digamos, el espacio público con el uso real, ¿no? Que estamos dando ahora mismo. Y contraponiendo, digamos, a este modelo, ¿no? Digamos, otras calles que permiten, que son de plataforma única, que permiten, digamos, inclusividad no solamente para las personas que conducen, sino un poco más para todas, que permiten el juego de interacción y que incluso pueden generar mayor actividad económica. Por penúltimo, un poco lo que ha hablado Raquel también, el tema de las zonas seguras. Aquí, pues bueno, contraponer, digamos, esto lo trataremos muy bien después, ¿no? Que las zonas para que, sobre todo principalmente las mujeres, ¿no? Sientan seguridad, tiene que ver pues, con sitios iluminados y visibles, con que haya una mezcla de usos, que no sean zonas de oficinas que queden muertas por la noche, que haya diversidad de usos y que haya también una presencia humana diversa, ¿no? Y para terminar también el aspecto de la representación simbólica del género. Bueno, en la ciudad de Logroño, igual que muchas, pues bueno, nos encontramos que no siempre es así. La representación simbólica mayoritaria es masculina y de personajes históricos con nombres propios. La representación femenina es minoritaria y normalmente de mujeres anónimas. No siempre es así, ¿no? En el tema de calles también hay algunas calles y tal, pero bueno, esto es lo bueno. Y ya por último, quería hacer una pequeña incursión, nos salimos un poco de estas dicotomías y hablar de un tema que me parece fundamental. Espera, bueno, sí. Vale. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PEMUS, se aprobó en 2013 por unanimidad de los grupos políticos, preveía dentro de un montón de actuaciones, había un apartado que se refería a las áreas pacificadas. Esas áreas pacificadas son las que se dibujan en azul claro, pues bueno, haciendo una especie de cinturón alrededor de lo que es el casco viejo. El casco viejo y la zona de las cimientos, ¿no? Eso es lo que se preveía, o lo que se prevé, digamos, porque todavía esto está vigente, como supermanzanas. Digamos que las supermanzanas, áreas pacificadas. Algunos quisiésemos que importasen conceptos como el de las supermanzanas que están desarrollando en otras ciudades, ¿no? Sin más, esto es un plan que está abierto y que todavía pues, bueno, puede revertirse de otra manera. Vamos a pasar a ver el primer área pacificada es lo que es el barrio de San José, delimitado por la Avenida de la Paz, Luis de Villa, Madre de Dios y la calle San Millán. Bueno, para el ayuntamiento, digamos, esto ya está ejecutado, es un área pacificada. Lo único que se ha hecho es colocar una señalización horizontal de limitar a 30, la velocidad máxima, y colocar algunos símbolos ciclistas en el suelo para indicar que hay prioridad ciclista con respecto a los peatones y algún ensanchamiento puntual de orejas de aceras, ¿no? Las calles siguen teniendo el mismo aspecto y todo. Bueno, pues esta es, digamos, como la primera intervención que bueno, deja, desde mi punto de vista, bastante que desear. Y después de esta se ha realizado una más, la última, la más reciente, digamos, intervención de área pacificada,
que es lo que llamamos el quesito entre las calles Carmen Medrano, Murrieta y Gonzalo de Berceo. Aquí hay una foto del antes y el después. Bueno, yo os he puesto el año para que supierais cuál era antes y cuál era después, ¿no? Vamos, básicamente el coche que estaba aparcado encima de la acera un poco más atrás está un poco más adelante y bueno, y sí, o sea, se ha subido un poco la... Ah, sí, hay una terracita ahí. Ah, que es un bar. Bueno, es que aquí habría mucho que hablar, entonces bueno, digamos que es una apuesta en esta nueva intervención, quizás un poco más avanzada que el anterior en el área de San José, pero que digamos sigue manteniendo la prioridad del automóvil en zonas y calles que deberían tener una prioridad peatonal en la que el coche entrase, por supuesto, para hacer lo que más tareas que nos hagan falta, pero como un invitado, ¿no? O sea, que digamos una forma, y esperamos digamos que las próximas intervenciones permitan revertir digamos esa prioridad que estamos dando al automóvil privado en los espacios públicos con respecto al uso que pueden hacer los niños, las personas mayores, y, bueno, el espacio mucho más inclusivo que no tiene que ver siempre con el automóvil. Pasa, por favor. Bueno, aquí simplemente de esta, anotarte la foto de la izquierda, en la cual se ve el acceso desde la calle Murrieta a esta área pacificada, pues digo, oye, pues está bien, ¿no? O sea, el coche, digamos, ya se tiene que subir a la cota, tiene un pavimento con hormigón impreso, así como medio imitando adoquines y tal. Y no, pero es que justo después, digamos, pues ya digamos, eso es el área pacificada, ¿no? O sea, es una pista recta con aparcamientos a un lado, en la cual se supone que en origen los peatones eran protagonistas, pero a ver a qué niño o a qué persona mayor le dices que ahí es el prioritario con respecto a un automóvil, ¿no? Vale, y aquí ya para terminar, simplemente unas pequeñas pinceladas de cosas que se están haciendo en otras ciudades. Pontevedra es una ciudad un poquito más pequeña que Logroño, con un clima muchísimo más lluvioso y a día de hoy, tras, bueno, no sé, ya no sé si son 10, 12, 15 años los que llevan aplicando unas políticas de prioridad peatonal, han conseguido que, bueno, no sé, llevan 10 años o más sin atropellos mortales. Aquí en Logroño no hace 2 meses que hemos tenido uno, y podemos ver, bueno, una calle en el centro, ¿no? de Pontevedra. A la derecha San Sebastián, otro modelo referente también, incluso con pequeñas actuaciones casi simbólicas, convierten a la ciudad en un espacio mucho más amable, ¿no? Y por último, quizás bueno, la punta de lanza también es otra escala, no es Barcelona, donde después de varios años de reflexiones teóricas sobre las supermanzanas de la Agencia de Ecología Urbana, se están ejecutando actualmente algunas de las superillas, supermanzanas, que consisten en eso, de dejar el tráfico motorizado y rápido en la periferia de una serie de manzanas y en el interior pues, dedicarlo a otras actividades y otros usos, ¿no? Está generando polémica, ¿no? Eso como todo, ¿no? Pero bueno, estamos viendo aquí ciertos resultados. ¿Pasa? Y bueno, yo creo que para terminar aquí, todas estas actuaciones, como dicen, digamos, un poco pues, las premisas feministas, pretenden, digamos, que también el urbanismo pueda colocar la vida en el centro, ¿no? y que la ciudadanía tome la voz. Bueno, ya hemos dicho que en realidad esto es una tapadera, ¿no? Como para convocaros, porque lo que vamos a hacer es un paseo de Lleñ en Logroño. Lo vamos a hacer en mayo y, como no sabemos lo que es un paseo de Lleñ y en qué consiste, lo voy a explicar muy brevemente porque después vamos a hacer un par de dinámicas que es para lo que os hemos llamado. Bueno, los paseos de Lleñ
Son un movimiento que persigue homenajear al activista, realizando acciones y recorridos por ciudades para reivindicar las calles como espacio público. Estos paseos son gratuitos, son de organización abierta y son en sí mismos una puesta en práctica de otros modos de hacer ciudad. Desde el 2007, que se organizó el primer paseo de Jaén, hasta ahora, en 2007 eran 27 paseos de Jaén los que se realizaron y ahora hay más de 500 paseos en más de 75 ciudades y más de 16 países en todo el mundo. Lo único que pretende es conversar sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestros barrios y recoger las inquietudes de sus habitantes. Paso 1. Buscar cómplices. Podemos buscar cómplices y entre todos, lo ideal es que entre todos decidamos de manera colectiva dónde o qué se va a centrar la atención en estos paseos. ¿Quién puede participar en un paseo de Jaén? Pues todos. Puede surgir, por un lado, de un vecindario que tenga unas necesidades y quiera que se realice ese paseo, o puede surgir porque se sepa que algún lugar concreto, una zona, tiene algún problema. Trabajo de campo. Una vez que tenemos cómplices, hemos decidido que vamos a hacer el paseo de Jaén y dónde lo vamos a hacer, ¿qué hay que hacer? Trabajo de campo. Vamos a la calle y empezamos a hablar con todas esas personas que allí habitan. Les preguntamos qué saben de la historia de su barrio, cuándo se han trazado sus calles, si saben qué había en este solar, qué había en este edificio. Un montón de preguntas que, como decía Raquel, pues ni son rápidas ni son fáciles de elaborar, porque al final lo que se trata es tener en cuenta las percepciones de todo el mundo. Muy importante recoger esas experiencias que se viven en los paseos, recoger esas experiencias y esa construcción de la colectividad y compartir lo que se va investigando, lo que se va rastreando, encontrando sobre esas experiencias y esos saberes colectivos. Hay que tejer redes. Lo que sucede en un barrio nunca está aislado, como ya he dicho previamente, de lo que ocurre en el resto de la ciudad ni de lo que ocurre en el mundo, y menos hoy en día, ¿no? Con redes sociales y este acceso inmediato a la información que tenemos. Es muy importante difundir lo que hacemos, difundir cómo son esas asambleas, cómo son los paseos preparatorios, que es la fase en la que estamos, y qué temas están investigando, qué temas están desarrollando y qué lugares se descubren, qué lugares se están planteando. Así que, a trabajar. ¡Vamos! ¿Qué empiezas tú, Raquel? ¿Lo explicas aquí primero? Vale, bueno, me gustaría pediros vuestra participación para esta dinámica y que os agrupaseis como personas, o sea, en grupos de 6. Se trata de que... si os dais la vuelta... No, en la vuelta...